Bien, continuamos con la segunda parte de la clase dedicada a la metafísica de Aristóteles. Habíamos llegado que toda sustancia es una unidad indisoluble de materia y forma. De manera que ahí nos está explicando Aristóteles, ya que la forma es el universal, la presencia del universal en la cosa particular. ¿Cómo es posible entonces que ese particular no se agote en su particularidad, sino que llegue a ser un particular porque es la expresión de un universal, la expresión particular de un universal, ¿no? Entonces, esta biblioteca es un particular. Es como todas las bibliotecas, podemos decir. Uno la mira y se da cuenta que es una biblioteca, que es un mueble destinado a guardar libros y carpetas, y que estén a la mano para la consulta. Ahora, es distinta a las demás bibliotecas, por las dimensiones que tiene, por el color que tiene, por el lugar donde está. Bueno, es distinta, ¿no? Entonces, así con todas las sustancias. Esta botella es distinta a todas las demás botellas. Imaginen cualquier botella, y si es parecida a muchas, pero es distinta a todas. Ahora, no las confundimos con las tazas o con los jarros, ¿no? Y las bibliotecas no las confundimos con los placares. Eso es porque la forma universal está presente en cada grupo de ellas, haciéndolas distintas. Ahora, hacer un individuo en particular requiere la unidad de esa forma con una materia. Bueno, ahí tenemos una relación, si se quiere, estática de las cosas. Pero las sustancias son los seres en movimiento, justamente, sometidos al movimiento, al nacimiento, a la generación, al desarrollo y la muerte. Tanto lo que hace la naturaleza como lo que hace el hombre. Entonces, ya la noción de movimiento y de cambio, Aristóteles la enfoca con otros conceptos, y son los conceptos de ser en potencia y ser en acto. Ser en potencia y ser en acto. ¿Qué nos quiere decir Aristóteles con esto? Que las cosas tienen un aspecto desde el punto de vista de lo que son en este momento, y a eso le llamamos ser en acto. Pero también tienen posibilidades futuras, tienen potencia de ser otra cosa, o de desarrollarse y pasar de un estado de su ser a otro estado de su ser. Entonces, toda sustancia, nos dice Aristóteles, es algo en acto, pero también reúne ser en potencia. Muy importante entender que la potencia de una sustancia, es decir, su posibilidad, no está fuera de ella, está en ella misma, en lo que es esa sustancia. Entonces, así podemos decir que la semilla es en acto semilla y en potencia planta, ya es en potencia planta. No usemos el futuro, será planta. Ya es en potencia, porque la palabra, la expresión en potencia señala justamente esa posibilidad, lo que esa sustancia tiene como posibilidad. Entonces, la semilla es en potencia planta. Una semilla particular de soja, por ejemplo, generará soja, una planta de soja. Viene de una planta de soja y generará otra planta de soja. ¿Sí? Lo mismo las semillas de las demás. O sea, la semilla de girasol produce una planta de girasol, no de otro tipo de planta. Porque la posibilidad, la potencia está asociada a una sustancia particular. También vale para nosotros y los distintos estados de nuestro ser, ¿no? El niño es en potencia hombre, no es hombre en acto. En acto es niño, pero en potencia es hombre, niño, niña, en potencia mujer. ¿Sí? Está en su ser esa potencia.
Está bien que hoy todo eso se puede modificar, ¿no? Pero lo que quiero decir es que la potencia no es algo que está fuera de la sustancia, sino que está incorporada a la sustancia. Y no es cualquier posibilidad. Supongamos la condición de ustedes de ser estudiantes de Derecho. Son en acto estudiantes de Derecho y en potencia abogados. Quédense tranquilos, son abogados, pero en potencia. Quiere decir que para ser abogados en acto necesitan desarrollar la potencia de ser abogados. Esa potencia de ser abogados está estrictamente en un estudiante de Derecho. Si ustedes se hubieran anotado en la carrera de ingeniería, serían en potencia ingenieros, pero no en potencia abogados. Son en potencia abogados porque son en acto estudiantes de Derecho. Entonces la potencia no es cualquier posibilidad que se nos ocurra, aún en estos ejemplos que hacen a la vida humana, sino la posibilidad que permite el acto de esa sustancia. ¿Sí? Entonces, en los objetos naturales, la realización es ese movimiento, ¿no? O podemos decir, el movimiento es el paso de la potencia al acto. Presten atención a esto. Lo mismo si el ejemplo son los objetos que fabrica el hombre o la propia vida humana, ¿no? El movimiento siempre es el paso de la potencia al acto, siempre es la actualización de una potencia. El movimiento que lleva de ser estudiante de Derecho a abogado es la actualización de las potencias del estudiante de Derecho. Quiere decir que la potencia debe estar antes, en un objeto anterior, en una sustancia anterior, para que aparezca la nueva sustancia en acto. Y con la semilla pasa lo mismo. La planta está en potencia en la semilla. La planta girasol está en potencia en la semilla de girasol. Para que aparezca la planta de girasol es necesario que se actualice la potencia de esa semilla. Entonces acá tenemos la explicación de Aristóteles que trata de solucionar el problema que venía de antiguo en la filosofía griega, ya desde los presocráticos. Si se acuerdan de Parménides, había impugnado el movimiento de lo sensible y había dicho que lo sensible entonces no es plenamente verdadero, es una mezcla de verdad y falsedad, porque el movimiento destruye el ser. Así es como pensaba Parménides. Al crecer, al desarrollarse, lo que algo es, deja de ser. Eso es como está enfocado la cuestión de las cosas sensibles. Pero Aristóteles introduce esto. Lo que es no deja de ser porque crezca, se desarrolle o esté en otro lugar o cambie. Actualiza una de sus potencias. Por lo tanto, hay algo que se sostiene. La propia noción de sustancia indica que hay algo que se sostiene, ¿no? Y la forma, el universal que tiene la cosa, es lo que permite ese movimiento, justamente. La semilla como semilla es justamente una sustancia capaz de desarrollarse y convertirse en planta. Entonces, el movimiento de la semilla, sin que nosotros intervengamos, es justamente ese, actualizar esa potencia, sin que la cosa se destruye, se transforma, esa sería la palabra más adecuada, transforma, pero no porque mude de forma universal, seguirá siendo la semilla parte del mundo vegetal. Y nosotros seguiremos siendo parte del mundo humano, actualicemos o no nuestras potencias. Pero al actualizarlas, tampoco dejamos de ser hombres universales, hombres y mujeres universales. El niño no muere cuando se transforma en hombre, o la niña no muere cuando se transforma en mujer. Se transforma, su forma
va evolucionando, ¿sí? Entonces, aquí está claro cómo Aristóteles va enfrentando los problemas anteriores de la filosofía, que inclusive llegan hasta Platón, de negar que el movimiento pueda darnos nociones universales. Entonces, lo universal tiene que ser separado de las cosas sensibles y de lo particular. Y aquí tenemos entonces una noción conectada, porque Aristóteles hace un razonamiento respecto de qué es lo que gobierna las cosas, qué es lo que gobierna el mundo, ¿no? Diciendo lo siguiente, que en la medida en que para que algo aparezca tiene que estar en potencia en una sustancia anterior, la planta para que aparezca tiene que estar en potencia en una semilla anterior, hace que se produzca un encadenamiento de los seres, porque además es necesario que esa semilla anterior haya provenido de una planta anterior, de manera que si vamos hacia atrás, los seres se van encadenando, ¿no? Nosotros somos en acto mujeres y hombres, pero necesitamos de que existan nuestros padres antes, y nuestros padres necesitaron que existan nuestros abuelos, y nuestros abuelos nuestros bisabuelos, de manera que si vamos hacia atrás, todos los seres se encadenan y eso explica el movimiento. Ahora, lo explica, y acá está la contribución de Aristóteles, en la medida en que exista un primer motor. Es decir, todas las cosas se mueven porque hay un motor anterior. La planta aparece porque hay un motor que es la semilla anterior a ella. Y así sucesivamente hacia atrás. Pero esto no puede llegar al infinito porque si no, no encontraríamos la causa del movimiento. Entonces, la primera causa del movimiento es, para Aristóteles, algo que llama el motor inmóvil. O sea, un motor que mueve todo lo demás sin ser a su vez el movido por otra cosa. Porque si fuera movido por otra cosa, tendríamos que buscar a esa otra cosa anterior. De manera que toda esa cadena que marca una sucesión, diríamos hacia atrás, no hacia adelante, culmina en un primer motor, que a su vez no es movido por otro, motor inmóvil. Y a eso le llama Aristóteles Dios. No tiene nada que ver con la noción de Dios creador que nos ha legado las religiones. No es tampoco una persona, es pensamiento, dice Aristóteles. Pensamiento de sí mismo. En la medida que es primer motor, no tiene otra cosa en que pensar que sobre sí mismo. Pensamiento del pensamiento. Lo que hace, lo que explica que el movimiento de los seres particulares se desenvuelva sin que el todo se destruya, ni que se destruyan ellos mismos, es que dependen de un pensamiento último, un pensamiento divino. Y así, esa divinidad no es ajena al mundo, es un pensamiento divino inmanente del mundo. Es el orden último que tienen las cosas. Se mueven, pero siguiendo una cierta finalidad. El movimiento no es caótico, no destruye, sino que al contrario, a medida que va transformando, va construyendo nuevas vidas. Bien, y por último, culminaremos esta segunda parte y la metafísica de Aristóteles con la doctrina de las cuatro causas. Y esto va a venir bien para comparar después con la noción de ciencia en la modernidad. O sea, ¿por qué aparecen las cosas? ¿Cómo se explican ellas? Según Aristóteles, hay cuatro causas que las explican. Nosotros estamos acostumbrados a usar una sola causa, es decir, si tengo un lápiz en la mano y lo dejo caer, me pregunto cuál es el motivo por el cual el lápiz se cayó. Bueno, es que yo lo solté. Ahora, si miramos bien, hay otros motivos.
la atracción de la Tierra. Porque si estuviéramos en la Luna, ese lápiz no se hubiera caído, por más que lo soltemos. Tardaría muchísimo en caer. Vieron que en las cápsulas espaciales, una vez que salen de la gravedad de la Tierra, todo flota. Y por eso tienen que dejar todo atado, porque si no flotaría. Entonces, ya en eso nosotros achicamos las causas. Bueno, para Aristóteles dice que hay 4 causas que explican por qué las cosas son como son y que toda sustancia se explica por estas 4 causas. La causa material, que es la materia, aquello de lo cual algo está hecho. La causa formal, que es el universal, es la forma. La causa eficiente, que es quién hizo la cosa, o qué hizo la cosa, el agente que la produjo. Y la causa final, para qué está la cosa, cuál es su finalidad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si estamos considerando esa biblioteca, ¿por qué es como es? Bueno, una explicación es porque se ha usado madera, tornillos, pintura para fabricarla. Por eso luce así y por eso es sólida. Otra causa es la forma, porque es una biblioteca y una biblioteca tiene que tener estantes, lugares para guardar los objetos. Otra causa es quién la hizo. Yo me acuerdo del carpintero. Entonces, si viene otra persona que ese carpintero le ha hecho trabajos, diría, ah, esta biblioteca la hizo fulano. La explicación de cómo es también tiene que ver con quién la hizo, la gente que la produjo, ¿no? Y la causa final. ¿Por qué cómo es esta biblioteca? Porque sirve para guardar libros y carpetas. Entonces, toda sustancia se explica por estas 4 causas. Y de esa manera, Aristóteles nos presenta, nos presenta a la sustancia en todas sus dimensiones. Ya ven que la voz no me está ayudando. Aquí podemos terminar la metafísica de Aristóteles. La refuerzan con la bibliografía. El libro de Carpio les va a servir mucho. Y continuamos en la próxima clase con la ética aristotélica. Muchas gracias.